Buenas tardes, muchachos. En este video vamos a ver un poco lo que son las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a ver un poco la definición de nudo malla. El nudo es el punto de conexión entre dos o más elementos y la malla es cualquier trayectoria que esté cerrada en un circuito. Entonces en este ejemplo hice identificar todos los nudos y las mallas que yo tengo de mallas del circuito de la figura. Entonces, como vemos, tenemos un circuito pequeño donde tiene 4 resistencias de 5, 20, 2 y 1 ohmio, y tenemos una fuente de voltaje de 24 voltios. Los nudos, puntos de conexión entre dos o más elementos del circuito, entonces nosotros tomamos nudos como este nudo que se encuentra en la parte superior izquierda entre la fuente de voltaje, la resistencia de 5 voltios y la resistencia de 20 ohmios. Eso es el primer nudo que yo voy a tener. El segundo nudo es esta unión que yo voy a tener acá entre la resistencia de 5 ohmios y la resistencia de 1 ohmio. Es un nudo que une dos resistencias, que es el punto de conexión. El tercer nudo es este nudo que yo tengo en la parte inferior derecha, donde uno la resistencia de 1 ohmio, la de 20 ohmios y la de 2 ohmios en un mismo punto. Y el último nudo es el que une la parte negativa de la fuente de voltaje y la resistencia de 2 ohmios. Eso es el nudo, para que ustedes tengan más o menos conocimiento de cómo es el funcionamiento del mismo. La malla es cualquier trayectoria cerrada de un circuito. Entonces, nosotros aquí en este punto, podríamos decir, tenemos 3 mallas. La primera malla, que es esta que se encuentra en el primer triángulo inferior izquierdo, que lo conforma la fuente de 12 voltios, la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 20 ohmios. La segunda malla es la parte superior derecha del triángulo, que lo compone la resistencia de 5 ohmios, la resistencia de 20 ohmios y la resistencia de 1 ohmio. Y la tercera malla es la malla grande, es la malla que va en la parte externa, que lo comprende la fuente de voltaje de 12, la resistencia de 5, de 1 y de 2 específicamente. Esas son las 3 mallas que yo tengo acá. Entonces, como ustedes pueden ver, en la solución dice que los nudos son A, B, C, D, son los puntos de conexión entre dos o más resistencias o dispositivos eléctricos y electrónicos. Y las mallas es la malla A, B, C, D, A, B, C, D, A, o sea, la malla externa, la malla 2, A, B, C, A, que es la parte superior derecha, y la otra malla es A, C, D, A, entonces es la parte inferior izquierda. Eso es simplemente como para tener conocimiento. Ahora dice, las leyes de Kirchhoff fueron introducidas en 1847 por el físico alemán Gustav Kirchhoff, y se compone directamente por dos fases, la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff expresa el principio de conservación de la carga. La suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nudo es cero, o sea, todas las corrientes que entren en un nudo tienen que salir, de alguna u otra manera se tienen que disipar. Entonces, por eso matemáticamente vemos que la sumatoria de n igual a 1 hasta n, que sería el número de corrientes, es igual a I, que sería el valor de la corriente, y es igual a 0. Todas las corrientes que entran, todas las corrientes que salen, debe ser igual a 0. ¿Dónde deben enumerar las corrientes? Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff lo que dice es como lo que está en la figura. En este caso tenemos 3 corrientes, I1, I3 y I4, que son las corrientes que entran al nodo. Entonces, al nodo entran estas 3 corrientes y las que salen son I2 e I5. Entonces, como nosotros vemos acá, todas las corrientes que entran las vamos a poner con el signo negativo, I1, tenemos 1 y 3 y 4, y 1 y 3 y 4 que son las que son negativas, y las que salen vamos a colocarles positivos, que son I2 y 5. Lo único que me va a decir es que todas las corrientes tienen que sumar 0. La suma de las corrientes de que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Las mismas que entran son las mismas que salen. Entonces, la LSK puede gradualizarse aplicando a superficies cerradas de dos curvas cerradas.
donde tenemos las corrientes tanto que entran como que salen, entonces dependiendo de lo que yo voy a tener ahí. Esos son supernudos, no nos vamos a detener mucho porque son elementos netamente electrónicos que a nosotros pues no nos tiene mayor como pertinencia el manejar. Calcular las corrientes indicadas de los circuitos aplicando la figura de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo tenemos? Tenemos el ejercicio A, el ejercicio B, el ejercicio C y el ejercicio D. Entonces, del ejercicio A yo tengo que tengo una corriente que entra que es de menos 1 amperio, o sea, ya tiene una polaridad definida, tiene una corriente que sale y tengo una otra corriente que sale. Entonces, como ven que yo tengo más, porque recordemos que las corrientes que entran, tenemos una corriente que entra que es menos 1 amperio, entonces queda más menos 1 amperio. Y tenemos dos corrientes que salen que la vamos a colocar al otro lado del igual, que es la de 2 amperios y la otra que es nuestra incógnita. Entonces, haciendo pues el despeje, tenemos que I va a ser igual a menos 1, menos 2, y esto me va a dar menos 3 como resultado. En este caso, en el caso del ejercicio B, que yo tengo un nodo, un supernodo que yo voy a tener acá, yo tengo, esto lo voy a hacer yo como un solo nodo, aunque tenga como un distanciamiento, pero en realidad esto como tal, toda la parte que está encerrada en azul, es un mismo nodo, no tiene mayor inconvenientes. Entonces, yo tengo que entrar el 2, el menos 3 y sale la incógnita y menos 4. Entonces 2 menos 3 y el otro lado del igual, menos 4 es la polaridad que ya tiene, más la i, y simplemente despejamos la i, pasamos el menos 4 que está negativo, pasa a positivo, y me daría 3 amperios, que sería la corriente resultante de mi. En el punto C, nosotros vemos que tenemos ya 3 resistencias que yo voy a tener ahí, o 3 bobinas. Lo mismo, las corrientes no se van a desaparecer, las corrientes dentro de un circuito tienden a ser iguales. Entonces tenemos las que entran 1 y entra la incógnita, entonces como yo tengo acá, y sale 3 y menos 2. Entonces simplemente despejo y digo que es 0 amperios. Quiere decir que por esta corriente, por este lado no está entrando ninguna corriente porque toda se me está repartiendo entre estos 3 circuitos. Y como yo tengo tengo una fuente de corriente que es de 2 amperios y me dice, bueno, ¿cuánto se me va a ir por esta parte del circuito? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. En este caso, nuestra corriente saliente no va hacia ningún lado. Cuando una corriente no va hacia ningún lado, quiere decir que no hay ninguna corriente, que en realidad toda la corriente que está en este circuito está yendo directamente hacia la resistencia de 10 ohmios. Por aquí no va a ir ninguna corriente porque no está el circuito cerrado. Entonces simplemente la I va a ser de 0 amperios. En la ley de voltaje de Kirchhoff, ley de tensiones de Kirchhoff, la suma algebraica de las tensiones a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Temáticamente, las subidas de tensiones positivas quedan negativas o viceversa. Este no tiene mayor trascendencia, simplemente es lo mismo, sino que simplemente están utilizando son los voltajes en vez de las corrientes. La ley de Kirchhoff en las tensiones aplicar el LBK al circuito de la siguiente figura. Entonces, yo tengo 4 elementos eléctricos, puede ser resistencia, bobinas, condensadores, cualquier tipo de elementos. Yo tengo acá, entonces simplemente tengo un valor de voltaje, otro valor de voltaje, otro valor de voltaje, otro valor de voltaje y otro valor de voltaje que ya está definido. En mi parecer siempre hago que sobre lo que va la trayectoria, la mayoría de veces los valores de voltaje no están definidos, los tengo que definir yo.
donde entra la flecha de la corriente va a tomar la polaridad del voltaje que yo voy a tener ahí. Entonces, en el B1 la flecha entra por el negativo, entonces B1 lo voy a colocar en negativo. B2 entra, la corriente sigue como el sentido de la manecilla del reloj. En B2 va a entrar por el positivo, entonces pongo positivo. B3 por el positivo, pongo positivo. B4 por el negativo, pongo negativo. Y B5 negativo, pongo negativo. Y simplemente la podemos pues traslapar de un lado los positivos y del otro lado los negativos. Entonces es lo que se tiene que saber de eso. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Calcular las tensiones indicadas en los circuitos de la figura aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces, yo voy a tomar el sentido de la corriente, casi siempre lo voy a tomar con el voltaje en sentido de la manecilla de reloj, la corriente en sentido de la manecilla de reloj. Entonces, para resolver el A, simplemente voy a colocar menos 6 voltios. Uno puede comenzar por cualquiera de los voltajes que yo tengo acá, como uno quiera hacerlo. Entonces, menos 6 voltios, que es el valor que yo tengo acá, y entra por más menos 3 voltios. O sea, en realidad el más es porque él entra negativo, pero su valor, sí, su valor nominal es de menos 3, entonces queda más por menos 3 voltios. Y el negativo P sería la parte negativa. Como entra por la negativa, queda negativo. Y simplemente despejo B. Paso B para el otro lado y me queda menos 6 y menos 3 quedaría menos 9 voltios. En este caso, en el caso B, vamos a ver cómo nos quedaría. En este caso, ya tenemos la polaridad, entonces empezamos. Menos B, más 1 porque entra por el positivo, menos 3 porque entra por el negativo, menos 5 que entra por el negativo, y por ley de la conservación de la energía, todo esto es igual a 0, y simplemente despejo B. En este circuito siguiente, también lo mismo. Entonces empezamos por B. Entonces B entra por el positivo. Tengamos en cuenta cómo es la dirección y el sentido que va a tener la corriente para yo tomar la polaridad del voltaje. Entonces B entra por el positivo. Esta fuente de 3 voltios entra por el negativo, sería menos 3. Esta entra por el positivo, sería más menos 5. Esta entra por el positivo, sería más 1 voltio. Y esta sería más el voltaje R, que no lo tenemos acá. Y que pues en el caso de nuestro ejercicio, como es un circuito totalmente abierto, pues no va a haber ninguna corriente, y al momento de no haber ninguna corriente quiere decir que esta resistencia pues como estuviese como en cortocircuito, o sea, no tendría mayor incidencia, y me da por eso el voltaje de R, que el voltaje de la resistencia es 0, me da 7 voltios. Y la de D me da el ejercicio de, ya tenemos un circuito que está totalmente cerrado, donde ya tenemos un valor del voltaje, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces dice, para el lazo 1, tomamos que entra por el positivo B1, menos 5 menos 10 es igual a 0, de nuestro primer lazo. Y nuestro segundo lazo dice menos 5 menos B2, que sería el valor del voltaje porque entra por el lado negativo, y es igual a 0. Y mi voltaje, pues, por sí, más 5 menos 5, me daría pues 0. El objetivo general de los análisis de circuitos es determinar las tensiones y las corrientes asociadas a cada uno de los circuitos. Para ello es necesario resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas que se obtienen aplicando las formas combinadas de la ley de Kirchhoff y las relaciones de las corrientes y los voltajes de los elementos del circuito. Las relaciones gobiernan el comportamiento de cada elemento con independencia de que un circuito esté conectado, y las leyes de Kirchhoff son condiciones impuestas a las conexiones, independientes de los elementos concretos presentes del circuito. Entonces,
Vamos a hacer calcular las tensiones y las corrientes para cada uno de los elementos del circuito que yo tengo acá, donde tengo un voltaje de 10 voltios y una resistencia 1 de 2000 ohmios o 2 kilo ohmios y una resistencia 2 de 3000 ohmios o 3 kilo ohmios. Entonces, primero asignamos la tensión y la corriente a cada uno de los elementos. Entonces, yo voy a colocar a cada uno de los voltajes que yo voy a tener ahí de los elementos le voy a colocar una polaridad en su voltaje. La fuente de voltaje ya tiene su propia polaridad porque lo da el más y el menos donde se encuentra acá, y el valor de la corriente, el valor de la resistencia, el voltaje de la resistencia lo va a dar el sentido de la corriente. Si yo pongo el sentido de la corriente en manecillas de reloj, el positivo siempre va a entrar de primero con la corriente en las dos resistencias que yo voy a tener ahí. Entonces por eso yo tengo esta polaridad. Las ecuaciones para las correcciones de Kirchhoff, yo tengo que la I de S, que es la corriente que sale de la fuente de voltaje, va a ser la I de 1 y va a ser la I de 2, o sea, van a ser las mismas porque es un circuito cerrado y es un circuito que tiene el sol. Y la malla me dice que menos el voltaje de la fuente más el voltaje de 1 más el voltaje de 2 por ley de la conservación de energía me va a dar igual a 0. Ahora, tenemos este circuito que yo tengo en la parte superior derecha, donde ya tengo los valores de voltaje, resistencia y corriente. Simplemente lo que tengo que hacer es sustituir. Entonces yo dije que por la malla dice que menos el voltaje de la fuente que ya está dado, más el voltaje 1, pero recordemos que por ley de Ohm el voltaje está dado por la corriente multiplicado por su resistencia, o sea que sería igual a I1 por R1 y el otro voltaje sería R2 por I1 porque la resistencia, la corriente es igual y por ley de la conservación dice que es 0. Entonces, como yo puedo ver, como yo tengo los dos valores, tengo conocido el voltaje, conozco las resistencias, las dos, entonces simplemente me queda faltando hallar la corriente. La corriente 1 va a ser igual a, nosotros hacemos factor común de estos dos, sería I1, que entre paréntesis quedaría R1 más R2, y la P de la fuente pasaría al otro lado positivo, y lo dividimos entre R1 más R2, como yo tengo acá, que me da 2 miliamperios. Entonces, y con esta corriente, como sabemos que I1 es igual que la corriente total de todo el circuito, pues simplemente para hallar los voltajes de R1 y de R2, simplemente multiplicamos por su valor de resistencia y yo voy a tener los valores de voltaje. Y pues como ya sabemos, da 4 voltios y da 6 voltios y entre las dos, la sumatoria de los dos, pues vamos a tener el circuito, el valor del voltaje de la fuente. Solo quería darle como esta breve explicación de cómo se manejan los circuitos de Kirchhoff, tanto por LSK como por LBK. Muchas gracias, muchachos.